Dale. Dale, no me dejes sola acá, si entramos al taller juntas. Dale. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hecho una campera para chicos? Que la tenemos por acá atrás. Pero nos había quedado pendiente un poco el tema del bolsillo. Ajá. Porque es un bolsillo que al tener que cortar la tela, el delantero vendría a ser de la campera, asusta un poco. Es decir, a una principiante que nunca hizo este tipo de bolsillo, yo lo único que les aconsejo es no hacerlo directamente sobre la prenda, sino probar en un pedacito, viste, que nos quedó de la misma tela para ver cómo responde. Y después aplicarlo. Y después que ya como un previo ensayo, viste, Práctica. claro, ya ahí pasamos directamente a la prenda en sí, ¿eh? Porque ¿este tipo de bolsillos es solamente para camperas o se puede...? Para campera, para blazers, de repente hay algunos que se hacen de otra manera, no es el mismo, pero no están en diagonal, sino están rectos. Es un poco, este es bastante sport porque está todo pespunteado alrededor, un poco animarse, ¿sí? Porque siempre buscamos el bolsillo para qué, porque es rápido, lo hacemos enseguida, fácil, pero bueno. Bueno, señoras, entonces vamos a ensayar con María Laura. Ahí está, vamos vamos a a ver. Cosas que hay que hacer. Vamos a trabajar. Bueno, como les decía, pruébenlo antes de ponerlo en práctica sobre la prenda, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer es, una vez que transferimos el molde ya va a tener este bolsillo a la altura y a la inclinación adecuada. Lo que vamos a hacer es marcarlo con una tiza, con un hilván de marca, además, por el lado del revés. Una vez que lo tenemos marcado del lado del revés, si usamos un hilván de marca, bárbaro, porque ya nos quedó marcado por el derecho. Si usamos tiza, lo único que tenemos que hacer es marcar pasando un hilván para que esa forma exacta del bolsillo que nos quedó del revés de la tela pase hacia el lado del derecho, porque es de donde lo vamos a ir trabajando. Eso por un lado, marcar el bolsillo en la prenda. Por otro lado, este bolsillo va a constar de una tira de tela, no al bies, una tira de tela que va a tener. El ancho va a ser, ustedes van a tenerlo en cuenta en el molde. Si este es de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, vamos a calcularle el doble de ese ancho que ya vimos previamente, más el margen de costura, ¿sí? 2 centímetros aproximadamente. Entonces, a esa tira lo único que voy a hacer va a ser doblarla enfrentando los revés y la voy a planchar muy bien. Si es una tela que se resiste, con un paño húmedo y la plancha bien planchado para que esto nos quede así. Si ustedes observan, yo con la tiza marqué una línea recta que va a ser desde el borde doblado hacia la línea recta la medida exacta del ribete terminado. Si planteamos en el molde 3 centímetros, bueno, va a tener 3 centímetros exactos, ¿sí? Eso por un lado, lo reservamos. Después este bolsillo consta de la bolsa, propiamente dicho, del bolsillo, que va a ser, una va a ser igual a la tela de la campera o de la prenda que estemos haciendo, pero ustedes van a ver que muchas veces la tela o es gruesa o de repente no nos alcanzó para sacar 2 fondos de bolsillo. Vamos a reemplazarlo por una tela más liviana, del color que tengamos, y lo que sí le tenemos que agregar es una vista de la misma tela porque se va a ver al abrir el bolsillo, ¿eh? Entonces vamos a tener un bolsillo de la misma tela o reemplazándolo por una vista y un fondo de bolsillo de otra tela, porque este sí es el que no se va a ver. Por lo general este bolsillo se hace en prendas que son forradas para que quede bien prolijo la terminación interna, ¿no? Una vez que tenemos esto ya planteado, es ahora donde nos tenemos que poner a trabajar. Miren, al fondo del bolsillo yo también le marqué, como hice en la parte del ribete, una línea recta con tiza, ¿eh? Entonces yo acá lo que tengo que hacer es ir a la prenda y comenzar de esta manera. Voy a colocar el ribete con la tiza hacia mí y hacia abajo. Si ustedes lo plantean de esta manera, se van a dar cuenta mejor. Yo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coser y voy a dar vuelta. Es decir, que lo voy a plantear como iría terminado y luego lo bajo para poderlo coser. Tengo que sí hacer coincidir de manera exacta esta tiza con el hilván que está por debajo. Y le coloco 2 alfileres. Y después, para que esto resulte más fácil, los alfileres los voy a colocar en este sentido, ¿sí? Una vez que yo me aseguré que la tiza coincide con el hilván de abajo. Entonces yo coloco los alfileres en este sentido y ya puedo pasar la máquina con total comodidad. ¿Qué voy a hacer con este otro fondo de bolsillo? Lo mismo. Lo voy a plantear como iría para no confundirme. Entonces después
lo vuelco hacia arriba enfrentando los derechos de las telas y también voy a hacer coincidir esta línea de tiza con el imán que está por detrás. Ubico también de la misma manera los alfileres. Y ahora sí, lo que voy a hacer, voy a buscar acá en el costurerito que nos ha dejado la producción, que no le falta nada, una tiza para marcar lo siguiente. Si ustedes observan, este hilván que yo tenía por debajo, que marcaba el comienzo y el final del ribete, posiblemente no lo vea con total comodidad cuando a la hora de coser. Entonces, lo voy a marcar así, ¿ven? Marco el principio y el final, ¿sí? Si ustedes observan, acá me quedó otra vez el rectángulo exacto formado. Entonces ahora, una vez que tengo total seguridad de que esto quedó bien, voy a ir y pasar a coser a la máquina. Es importante tener en cuenta que la puntada va a empezar de un lado y va a terminar exacto. Yo ahora voy a coser acá. Es decir, tengan cuidado cuando hacen el atraque. Si hacen 2 puntos para adelante, lo vuelven a hacer 2 puntos para atrás, es decir, lo mismo para que no se le vaya de esa marca. Y voy a coser, bien por la línea de la tiza. Ahí llego hasta el final. Acá se golpetea un poquito porque es un poco gruesa la tela. Ahí va. Y ya termino. Igual, así de esta manera, voy a coser el otro fondo del bolsillo. Vamos a pasar a seguir trabajando. Yo esto lo traje acá un poquito más avanzado. Es casi fundamental que ustedes realicen estos 2 pespuntes de manera paralela y de manera exacta, que comiencen y terminen en el mismo punto. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Bueno, vamos a tomar la medida desde el primer pespunte al segundo y esa medida va a ser la misma desde este pespunte hacia el doblez del ribete. ¿Por qué? Porque yo esto ahora cuando corte va a ir montado acá y tiene que caer exacto sobre este pespunte. Entonces, hasta ahí venimos bárbaro porque no cortamos nada, pero acá se viene el momento crucial. Vamos a doblar la tela así, por la mitad. Vamos a cortar de esta manera. ¿Ven? Ahí sin llegar al extremo de donde yo terminé recién de coser. ¿Por qué? Porque yo acá voy a levantar este ribete y voy a cortar en diagonal, teniendo en cuenta de no cortar el pespunte que recién realicé. Observen esto, levanto también el fondo del bolsillo. Quiere decir que yo este triángulo, lo vuelvo a repetir este otro extremo, lo voy a hacer solamente sobre la tela de la campera o de la prenda. No voy a cortar en ningún momento ni el ribete ni el fondo del bolsillo. Es importantísimo esto. Una vez que cortamos esto así, voy a ubicar el fondo del bolsillo hacia adentro y levanto el margen de costura, lo ubico hacia arriba, ¿ven? Y ubico el ribete. Es decir, el margen de costura del fondo del bolsillo va hacia arriba y el del ribete va hacia abajo. Lo ubico bien y lo que me quedaron en los extremos fueron los triángulos que recién acabo de cortar. Con la ayuda de la tijera voy a colocar estos triángulos así aquí adentro y voy a coserlos por el lado del revés, solamente al ribete, es decir, el fondo del bolsillo lo voy a levantar. ¿Ven? Así, levanto. Registren ustedes esta imagen, el fondo del bolsillo levantado hacia arriba y voy a continuar, ¿ven? La línea de la tiza que yo ya tenía marcada, pasando un pespunte ahí. Entonces esto, una vez que lo tengo así, cosido, me va a quedar así. Yo acá ya lo planché, así me queda por el lado del derecho y por el lado del revés, acá es donde está ya esto cosido, ¿ven? El triángulo al ribete, no al fondo del bolsillo. El fondo del bolsillo hasta ahora queda suelto. Tenemos uno solo, nos falta ubicar la otra parte. ¿Qué tenía de particular este bolsillo inclinado que no lo tiene uno al estar así en sentido horizontal? Que nos falta el fondo del bolsillo hacia el de abajo, ¿ven? Y no lo puedo, o sea, yo corté 2 fondos bolsillos iguales, si lo ubico acá, me sobra de acá, que no puedo recortar, sino que lo achico de acá. Entonces, corto eso, ustedes lo van a cortar, y lo voy a ubicar hacia arriba. Así, ya lo estamos terminando, Ubicamos el otro fondo del bolsillo al margen de costura de este ribete, ¿ven? Y cuando lo bajamos ya tenemos el bolsillo terminado, porque lo único que nos queda... ¿Este bolsillo también se puede usar en la capa de
de Hermenegildo, y no porque te acordás que era un bolsillo donde se pasaban las manos, era una abertura más que un bolsillo. Una abertura, bárbaro. Bueno, y así nos quedó terminado este bolsillo. Después lo ribeteamos, lo pespunteamos, todo terminadito. Bueno, señoras, si ustedes ya saben que si tienen alguna duda aquí en el banco de datos, toda la información que ustedes quieran está, pueden escribir a Carlos Calvo 761, código postal 1102, casilla de correo 16, aquí en Utilísima Satelital en Puntos y Puntadas. Y chao, me despido porque si no... Nos están echando. Chao.